Llegué a la lujosa fiesta de empresa de mi marido solo para oír rumores. Ahí está la esposa frígida que no puede satisfacerlo. Entonces su empleada doméstica se burló. Seguridad se llevó a esta inútil. Me fui en silencio, cancelé todas nuestras cuentas conjuntas, viajes y vendí mi participación de $17 millones en su empresa. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con 56 llamadas y él ya estaba en mi puerta. El guardia de seguridad de la entrada sonrió y me dejó pasar sin revisar mi invitación. Después de todo, yo era la señora Robert Sterling, copropietaria de la empresa que se celebraba esa noche. Su respetuoso gesto de asentimiento me pareció natural, incluso esperado. Durante 15 años, había sido la mujer detrás del éxito de Robert, la socia silenciosa que revisaba contratos a medianoche y organizaba cenas con clientes que cerraban acuerdos millonarios. Sin embargo, esta noche era diferente. Se suponía que esta noche sería nuestro momento. Los salones de baile brillaban, con cristal y oro, lleno de los líderes empresariales más influyentes de la ciudad. Reconocí al alcalde charlando con el presidente del banco cerca del bar, mientras los magnates de la tecnología se agrupaban alrededor de la mesa de la orden, discutiendo las tendencias del mercado. Esta no era una simple reunión corporativa. Esta fue la coronación de Robert como el miembro más reciente del Club de los Multimillonarios. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme en el intercambio de historias de mujeres que recuperan su poder. Si creen que todas las mujeres merecen respeto y reconocimiento, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan saber esto. Veamos qué sucede después. Me alicé el vestido de seda esmeralda, el que Robert me había elegido la semana pasada. El verde hace que tus ojos se vean misteriosos, dijo, besándome la frente con ese gesto distraído que se había convertido en su sello personal. A mis 52 años, seguía llamando la atención, conservando la figura que le había llamado la atención hacía 23 años, cuando era su asistente legal, y él era un abogado con grandes aspiraciones. Margaret Darling, Patricia Hoffman, la esposa del gobernador, me besó las mejillas con entusiasmo ensayado. Robert debe estar encantado esta noche. Menudo logro. Ha trabajado muy duro para esto, respondí, buscando con la mirada la figura familiar de mi esposo entre la multitud. Ambos lo estamos. La sonrisa de Patricia se desvaneció un instante antes de volver a brillar con toda su intensidad. Claro, querida, siempre me has apoyado tanto. Algo en su tono me hizo reflexionar, pero antes de que pudiera analizarlo mejor, ya había ido a saludar a otra persona. Me quité esa extraña sensación y seguí caminando entre la multitud, aceptando felicitaciones y charlando con caras que conocía desde hacía años. Pero a medida que me adentraba en la fiesta, empecé a notar cosas, conversaciones que se interrumpían de golpe al acercarme, intercambios de miradas significativas entre copas de champán, sonrisas que parecían forzadas, casi compasivas. Cerca de la fuente de chocolate, oí a Janet Morrison, del club de campo, susurrándole a su marido. Me da mucha pena. Todos lo saben menos. Me vieron acercarme e inmediatamente cambiaron de tema para hablar del tiempo. Se me hizo un nudo en el estómago. Finalmente vi a Robert cerca del escenario, rodeado de su séquito habitual de ejecutivos e inversores. Estaba magnífico con su esmoquín a medida, el cabello plateado perfectamente peinado, dominando la sala con la seguridad que me había atraído de él al principio. Esta era su noche, su momento de gloria, y lo único que deseaba era estar a su lado y compartir su triunfo. Pero al acercarme, algo extraño ocurrió. El círculo de hombres pareció cerrar filas, dándome la espalda ligeramente, como si formaran una barrera. Robert continuó su animada conversación sobre la expansión internacional, completamente ajeno a mi presencia a pocos metros de distancia. «Robert», dije suavemente, tocándole el codo. Se giró y, por una fracción de segundo, vi un destello en su rostro. No alegría, ni amor, ni siquiera reconocimiento, sino fastidio. Rápido como un rayo, fue reemplazado por una sonrisa cortés, de esas que reservaba para los vendedores insistentes. «Oh, Margaret, estás aquí».
Su tono era plano, desdeñoso, sin besos, sin brazos alrededor de mi cintura, sin presentarme a los inversores extranjeros que llevaba meses cortejando. «Claro que estoy aquí», reí, intentando mantener la calma. «Esta es nuestra gran noche, ¿recuerdas?» Uno de los hombres se aclaró la garganta, incómodo, y se disculpó. Otro miró su reloj y murmuró algo sobre encontrar a su esposa. En cuestión de segundos, el círculo se dispersó, dejándonos a Robert y a mí solos. «Debería volver a hacer contactos», dijo Robert, ya observando la sala en busca de su próxima conversación. «Estos tratos no se cerrarán solos». Se marchó sin decir nada más, dejándome de pie junto al escenario como un objeto de utilería desechado. El rechazo me quemó, pero peor fue darme cuenta de que la gente me observaba, susurraba, juzgaba. Fue entonces cuando lo oí con toda claridad por encima del ruido ambiental de la fiesta. «Ahí está la esposa frígida que no puede satisfacerlo». Las palabras vinieron de algún lugar detrás de mí, pronunciadas lo suficientemente alto como para asegurarme de que las oyera. Me giré lentamente, con la cara ardiendo de humillación, pero no pude identificar a la persona que hablaba entre el mar de rostros. «Pobrecita», añadió otra voz, «no tiene ni idea de Vanessa». La nueva asistente de Robert, la rubia de 20 años con la figura perfecta y la mirada ambiciosa que se unió a la empresa hace 6 meses, la que trabajaba hasta tarde y se reunía los fines de semana, la que viajaba con Robert a las presentaciones de clientes, la que siempre parecía susurrarle algo urgente al oído. Mis manos empezaron a temblar a medida que las piezas de un rompecabezas que me negaba a ver empezaban a encajar. Las reuniones que se extendían hasta pasada la medianoche, los viajes de negocios de los que me expulsaron de repente, la forma en que se iluminó el rostro de Robert cuando su teléfono vibró con lo que, según él, eran mensajes urgentes de trabajo. «Margaret, cariño». La voz pertenecía a la propia Vanessa, que apareció a mi lado con un vestido escarlata que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Su sonrisa era tan aguda que cortaba el cristal. «Hola, Vanessa». Logré que mi voz sonara firme. Se acercó, su perfume empalagosamente dulce. «Creo que ha habido un malentendido sobre esta noche. Esta fiesta es solo para socios comerciales y accionistas clave». «Soy un accionista clave», respondí, recuperando la voz. «Soy dueño del 17% de esta empresa». Me corrigió con fingida compasión. «En pasado, cariño, Robert quería hablar contigo sobre algunos cambios recientes». Antes de que pudiera procesar sus palabras, 2 guardias de seguridad aparecieron a mi lado. Los mismos hombres que me habían sonreído y asentido innumerables veces antes, ahora me miraban como si fuera invisible. «Seguridad retiró a esta inútil», anunció Vanessa, y su voz se oyó en las conversaciones cercanas. El salón de baile quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, presenciando mi humillación pública. Miré desesperadamente a Robert, pero él me dio la espalda, enfrascado en lo que parecía una fascinante conversación sobre proyecciones trimestrales. Mientras los guardias me escoltaban con suavidad pero firmeza hacia la salida, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi futuro se había hecho añicos como un cristal al chocar contra una canica. La puerta giratoria del hotel giró tras de mí con una firmeza que me resonó en los huesos. Cada paso por las escaleras de mármol era como alejarme de una tumba. No solo de mi matrimonio, sino de la versión de mí misma que había construido con tanto cuidado durante 2 décadas. El aparcacoches que me había recibido con tanta calidez, hacía 1 hora, ahora evitaba por completo mi mirada. De repente, fascinado por su portapapeles, mis tacones repiqueteaban contra el pavimento al ritmo de mi corazón acelerado. La vida nocturna de la ciudad bullía a mi alrededor. Parejas riendo mientras se dirigían a cenas tardías. Grupos de amigos celebrando la libertad del viernes por la noche, pero me sentía completamente ajena a su alegría. En mi bolso, entre mi lápiz labial y las llaves del coche, estaba la pequeña caja de terciopelo que había estado guardando para esta noche. Lo saqué, pasando el pulgar por su suave superficie.
Dentro había un brazalete de platino con coordenadas grabadas, el lugar exacto donde Robert me había propuesto matrimonio hacía 23 años, en aquella playa de Malibú. Lo había encargado hacía 3 meses, con la intención de sorprenderlo después de su discurso de esa noche. La ironía me supo amarga. Disculpe, ¿se encuentra bien? Una joven con uniforme de camarera había salido a fumar. Su preocupación parecía genuina, a diferencia de la compasión fingida que había soportado dentro. Mientras tomaba un poco de aire, logré esbozar una sonrisa forzada que me hizo sentir como si se rompiera un cristal. Ella asintió y encendió su cigarrillo, pero sentí que me observaba. ¿Me veía tan destrozado como me sentía? Enderecé los hombros y caminé hacia el estacionamiento. Cada paso me llenaba el pecho de algo nuevo, no de pena, sino de algo más duro. Mi Tesla seguía exactamente donde lo había dejado, brillando bajo las luces fluorescentes. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el motor. En cambio, me senté en silencio, permitiéndome por fin pensar con claridad por primera vez en meses. Las señales habían estado por todas partes. El repentino interés de Robert por el fitness, el cambio de sus gafas de leer por lentes de contacto, los misteriosos cargos en nuestra tarjeta de crédito por restaurantes en los que nunca había estado, la forma en que empezó a ducharse nada más llegar del trabajo, borrando las pruebas que había sido demasiado confiada para reconocer. Pero no fue solo la aventura lo que me dolió, fue lo completamente borrado que me habían borrado de la historia de nuestro éxito. Todos los artículos empresariales lo llamaban Sterling Enterprises, reconociendo a Robert como el fundador visionario. Ninguna mención de la mujer que hipotecó su herencia para financiar el alquiler de su primera oficina. Ningún reconocimiento a los contactos que yo había proporcionado a través del bufete de abogados de mi familia. No recordaba las incontables noches que pasé revisando contratos mientras él dormía. Abrí el móvil y busqué en mi lista de contactos. Mi dedo se posó sobre Robert Holm un instante antes de pasar a David Chin, asesor financiero. Margaret, son más de las 10 IAS. ¿Todo bien? David, necesito que realices algunas transacciones el lunes a primera hora. ¿Puedes acceder a mi cartera remotamente? Por supuesto, pero ¿cuál es la urgencia? Revisamos tus inversiones el mes pasado. Quiero liquidar mi participación en Sterling Enterprises. Los 17 millones que vale. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Margaret, es una decisión crucial. Quizás deberíamos programar una reunión la semana que viene para hablarlo. El lunes por la mañana. David, también necesito que congeles todas las cuentas conjuntas y tarjetas de crédito. Todo lo relacionado con Robert se cierra de inmediato. ¿Te vas a divorciar? La pregunta flotaba en el aire. ¿Lo estaba? Hace una hora habría dicho nunca. Ahora la palabra parecía inevitable. Simplemente ejecuta las transacciones, David. Te llamo mañana con más instrucciones. Luego, busqué a nuestra agencia de viajes. Linda contestó al tercer timbre, con la voz ronca por el sueño. Linda, soy Margaret Sterling. Necesito cancelar nuestro viaje a Tuscanyani el mes que viene. Ay, no. ¿Todo bien? Es un viaje de aniversario muy especial para ti y Robert. ¿Viaje de aniversario? 23 años de matrimonio y él probablemente planearía pasarlos con Vanessa mientras yo me quedaba en casa, sin darme cuenta. Cambio de planes. Cancelarlo todo. La villa, los vuelos, las reservas en restaurantes, todo. Margaret, los gastos de cancelación serán cuantiosos. ¿Segura que no quieres esperar hasta mañana para pensarlo? Estoy totalmente segura. Envíame la documentación. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Sterling, soy Jake de seguridad del hotel. Dejaste tu caja de regalo en la entrada. ¿Te la llevo al coche? Bajé la mirada hacia mis manos vacías. En algún lugar entre la entrada del hotel y mi coche, se me cayó la pulsera de Robert. Las coordenadas de nuestro compromiso estaban esparcidas por el hormigón, como todo lo que habíamos construido juntos. Quédatela. Le respondí o lo tiré a la basura. Me da igual. Pero sí me importaba.
Ese era el problema. 23 años de cariño, de anteponer sus sueños a los míos, de ser la esposa perfecta para una empresa mientras él construía un imperio con mis sacrificios. El cariño se había convertido en una trampa, y esta noche Vanessa me había mostrado la llave de mi propia prisión. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. La foto de Robert llenó la pantalla, una foto que le tomé la Navidad pasada cuando se reía de algo que dijo nuestra hija. Parecía genuinamente feliz antes que Vanessa, antes de lo que fuera que esto se hubiera convertido. Rechacé la llamada. Enseguida volvió a sonar, y luego otra vez. Para la cuarta llamada, ya había arrancado el motor y salido del estacionamiento. Que se preguntara dónde me había metido. Que le explicara a Vanessa por qué su esposa había desaparecido en la noche. El camino a casa me llevó por el distrito financiero donde comenzó nuestra historia. La primera oficina de Robert había estado en un edificio que ahora era un Starbucks. Pero aún recordaba la emoción en su voz cuando me llamó para decirme que había firmado el contrato de arrendamiento. Vamos a cambiarlo todo, Margaret. Tú y yo íbamos a construir algo increíble. Habíamos construido algo increíble. Pero en algún momento del camino nos convertimos en él, y yo lo permití. Mi teléfono vibraba sin parar en el asiento del copiloto. Llamadas tras llamadas de Robert intercaladas con mensajes cada vez más frenéticos. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Pánico, confusión, exigencias de explicaciones. Para cuando llegué a nuestra entrada circular, el contador de llamadas perdidas había llegado a 37. Apagué el motor y me senté en la oscuridad de nuestro garaje para 4 coches, rodeado del lujo que su éxito nos había proporcionado. Mañana empezaría a repartirlo todo. Esta noche dormiría en nuestra cama por última vez como la señora de Robert Sterling. La mujer que entró en esa fiesta había sido una tonta. La mujer sentada en este coche era algo completamente distinto. Me desperté a las 5:30, como todas las mañanas de la última década. El espacio vacío a mi lado en nuestra cama king size se sintió rápido. Aunque Robert rara vez se despertaba antes de las 7, su ausencia parecía diferente ahora, permanente en lugar de temporal. Preparé café en el silencio de nuestra cocina impecable. Los molinillos automáticos eran el único sonido que rompía la quietud de la mañana. Mi oficina en casa no había cambiado desde ayer, pero todo se sentía diferente al sentarme tras el escritorio de caoba que Robert me había regalado para nuestro 10º aniversario. Los archivadores alineados contra la pared contenían 23 años de meticulosa gestión de registros. Cada recibo, cada contrato, cada extracto bancario organizado con la precisión que antaño había impresionado a los socios de Robert. Ahora, esos mismos documentos tendrían un propósito diferente. Saqué el primer archivo. Los documentos de constitución de Sterling Enterprises de 1998. Mi firma aparecía junto a la de Roberts, y me mencionaban como cofundador e inversor inicial. Es curioso cómo la historia se reescribe en los comunicados de prensa corporativos. Fotografié cada página con mi teléfono, creando un rastro digital indiscutible e indiscutible. El segundo archivo contenía documentos de un préstamo de 2001, cuando Robert necesitaba capital para expandirse. El bufete de abogados de mi familia me había proporcionado los contactos, pero lo más importante es que yo había firmado como avalista del préstamo de $3 millones. Mis bienes personales estaban en juego, no los suyos. Otra foto, otra prueba. A las 8 mail había documentado 15 años de contribuciones financieras que contaban una historia que la biografía de la empresa de Robert omitió convenientemente. La herencia de mi abuela que financió su primera gran adquisición. La segunda hipoteca de nuestra casa para cubrir la nómina durante la recesión de 2008. Las innumerables recomendaciones de clientes de mi red que habían construido su imperio. Sonó mi teléfono. El nombre de David Chen apareció en la pantalla. Margaret, he estado intentando contactarte desde las 6. Los mercados abren en 30 minutos y necesito confirmación verbal de estas operaciones. La tienes. Ejecuta todo lo que hablamos.
Las acciones de Sterling Enterprises ya han caído un 2% en la preapertura. Se está corriendo la voz sobre cambios importantes en los accionistas. ¿Estás completamente seguro, David? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. De acuerdo, dame 2 horas y estará listo. Colgué y abrí mi portátil. El aviso legal que redacté a las 3 de la mañana me devolvió la mirada, preciso y preciso, sin apelaciones emocionales, sin explicaciones, solo hechos. Margaret Elizabeth Sterling notifica a la Junta Directiva de Sterling Enterprises la liquidación inmediata de su participación del 17% y la terminación de todas las obligaciones financieras conjuntas. Mantuve el dedo sobre el botón de enviar durante exactamente 3 segundos antes de hacer clic. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, llevándose consigo el fin de todo lo que Robert creía controlar. 30 segundos después, mi teléfono explotó. El nombre de Robert apareció en la pantalla, pero dejé que saltara el buzón de voz, y así una y otra vez. Para la 4ª llamada perdida, disfrutaba del silencio entre timbrazos. Cada llamada de emergencia sin respuesta era una pequeña victoria, una pequeña recuperación de poder. Los mensajes de texto empezaron después. Margaret, ¿qué demonios hiciste? Llámame de inmediato. Borra. Esto es una locura. No puedes destruir todo lo que construimos porque estás teniendo algún tipo de crisis. Borra. La junta está en sesión de emergencia. Has provocado una crisis en toda la empresa. Llámame. Borra. Me preparé otra taza de café y volví a mis archivadores. Los acuerdos de sociedad que Robert había insistido en renegociar hacía 5 años de repente parecían muy diferentes desde mi perspectiva actual. Llevaba más tiempo del que imaginaba planeando esto, reduciendo poco a poco mi participación oficial y aumentando mi responsabilidad financiera. Pero cometió un error crucial. Nunca eliminó mi nombre de los documentos originales de constitución. Ante la ley, seguía siendo socio fundador con los mismos derechos a la información de la empresa y a la toma de decisiones. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Sterling, soy Vanessa. Espero que te sientas mejor esta mañana. Quizás podríamos tomar un café y hablar del malentendido de anoche. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero. La audacia era impresionante. La mujer que me humilló públicamente ahora me contactaba como si fuéramos viejas amigas que habían tenido un pequeño desacuerdo. Le respondí. No hubo ningún malentendido, y ahora soy la señorita Hartford. Recupero mi apellido de soltera. Su respuesta fue inmediata. No nos precipitemos. Robert está muy disgustado, y creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Que beneficie a todos? Como si yo fuera un problema que hay que solucionar, en lugar de una persona traicionada. Tomé una captura de pantalla de su mensaje y la añadí a mi creciente colección de pruebas. Sonó mi teléfono fijo, un número tan poco conocido que solo podía ser una persona. Margaret Elizabeth. Dios mío, ¿qué está pasando? La voz de mi hermana Sarah se quebró por el altavoz. Robert me acaba de llamar entre lágrimas diciéndome, «Has perdido la cabeza». De hecho, recuperé la cordura por primera vez en años. Dice, «Has destruido su empresa por despecho, que estás sufriendo una especie de crisis emocional y tomando decisiones de las que te arrepentirás». Caminé hacia mi ventana con vistas al jardín que Robert nunca había mostrado interés en mantener. Mis rosas estaban en plena floración, cuidadas con esmero por manos que él nunca se había molestado en notar que siempre estaban sucias de tierra. Sarah, ¿sabías que he contribuido con más de $20 millones al éxito de Robert? Sin contar el valor de mi tiempo, mis contactos ni mi trabajo no remunerado. Bueno, así son los matrimonios. ¿Sabías que ha estado teniendo una aventura con su asistente? Que anoche me humilló públicamente delante de 200 personas. Silencio. No estoy teniendo una crisis nerviosa, Sarah. Estoy teniendo un gran avance. Hay una diferencia. Después de colgar, la casa volvió a sentirse en paz.
Regresé a mi escritorio y abrí un nuevo documento. Si Robert quería hacerse la víctima, tendría que explicar 23 años de registros financieros que presentaban un panorama muy diferente. Mi teléfono mostraba 56 llamadas perdidas, pero el zumbido constante se había convertido en ruido blanco. Cada anillo ignorado era como desprenderse de otra capa de la vida que me había estado asfixiando sin darme cuenta. La mujer que se había marchado de la fiesta avergonzada se había ido. En su lugar estaba sentada alguien a quien Robert nunca había conocido, alguien que sabía exactamente lo que valía y no tenía miedo de cobrar. La sala de juntas de Sterling Enterprises siempre había intimidado a los visitantes con sus ventanales de suelo a techo y su imponente mesa de conferencias, pero hoy me sentía como en casa en el sillón de cuero que había ocupado en innumerables reuniones de estrategia a lo largo de los años. Había llegado 30 minutos antes, extendiendo mis documentos sobre la pulida superficie como un general preparándose para la batalla. Los demás miembros de la junta entraron con expresiones incómodas, hombres que conocía desde hacía décadas y que de repente no podían mirarme a los ojos. James Morrison, nuestro director financiero de toda la vida, me dedicó un gesto comprensivo antes de ocupar su asiento habitual. Patricia Webb, del departamento legal, parecía completamente enferma, probablemente ya calculando las consecuencias de mis acciones. Entonces Robert irrumpió por las puertas de caoba. 23 años de matrimonio me habían enseñado a interpretar sus estados de ánimo, pero nunca lo había visto así. Su cabello plateado, habitualmente perfecto, estaba despeinado. Llevaba la corbata torcida y unas ojeras le ensombrecían los ojos. La imponente presencia que había dominado la sala durante 15 años se había evaporado de la noche a la mañana. Vanessa se coló tras él. Su traje rojo contrastaba marcadamente con su tez pálida. Se apoyó contra la pared del fondo, con los brazos cruzados a la defensiva, intentando proyectar confianza, pero fracasando estrepitosamente. Su mirada se movía entre Robert y yo como un animal acorralado, calculando rutas de escape. Margaret. La voz de Robert se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. ¿Qué has hecho? Me recosté en mi silla, con las manos juntas, tranquilamente sobre mi regazo. Buenos días, Robert. Caballeros, Patricia, gracias a todos por reunirse con tan poca antelación. No se anden con rodeos. Robert golpeó la mesa con la palma de la mano, lo que hizo saltar a varios miembros de la junta. Has provocado una crisis financiera en toda la empresa. Nuestras acciones están en caída libre, los clientes están entrando en pánico y el banco exige explicaciones por las cuentas congeladas. James Morrison se aclaró la garganta. Margaret, quizás podríamos hablar de una transición más gradual. No hay nada que discutir, James. He liquidado mi puesto de acuerdo con los estatutos de la empresa. Todo se hizo legal y correctamente. Robert empezó a pasearse detrás de su silla como un depredador enjaulado. Me lo has quitado todo. 23 años de trabajo destruidos de la noche a la mañana porque estás sufriendo una especie de crisis emocional. La acusación quedó en el aire y vi a varios miembros de la junta inquietarse. Esperaban que me defendiera, que me derrumbara, que demostrara la versión de Robert de que era una mujer inestable que actuaba irracionalmente. En cambio, abrí mi carpeta y saqué un solo documento. Este es el documento de constitución original de 1998, dije con voz firme y profesional. Verás que mi nombre figura como cofundador e inversor principal. Es curioso que ese detalle nunca haya aparecido en la biografía de tu empresa. Robert dejó de pasearse. Eso no es. Era solo una formalidad. Esta es la garantía de préstamo que firmé en 2001 cuando necesitabas $3 millones para adquirir Morrison Industries. Puse otro documento sobre la mesa. Mis bienes personales aseguraron esa expansión, no los tuyos. Vanessa descruzó los brazos, prestando de repente mucha atención. Y esto, continué sacando una gruesa pila de papeles. Documenta cada contribución financiera que he hecho a Sterling Enterprises durante las últimas 2 décadas. $27 millones en inversión directa, sin incluir el valor de mercado de las conexiones comerciales, las relaciones con los clientes ni la orientación estratégica.
La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. El rostro de Robert había cambiado de rojo a gris pálido. Margaret Patricia Webb habló con cautela. ¿Qué propones exactamente? No propongo nada. Les informo que, a partir de esta mañana, he vendido todas mis participaciones en Sterling Enterprises. La empresa deberá reestructurarse de inmediato para mantenerse solvente. No puedes simplemente, empezó Robert, pero lo interrumpí. Puedo, y lo he hecho. Lo que construí, puedo deshacerlo. Por primera vez desde que entré en la sala, miré directamente a Vanessa. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había humillado en la fiesta. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, no podía ocultar el miedo en sus ojos al comprender las implicaciones de mis acciones. Por supuesto, continué, sin dejar de observar a Vanessa. La empresa podría recuperarse si se nombrara un nuevo líder, alguien sin el lastre del escándalo reciente. Robert siguió mi mirada hacia su amante y la comprensión se dibujó en su rostro. Lo estás destruyendo todo para vengarte de mí. ¿Por qué, Robert? ¿Por tener una aventura? ¿Por humillarme públicamente? ¿Por borrar mis contribuciones del historial de la empresa? Me puse de pie lentamente, recogiendo mis documentos. Esto no es venganza, son negocios. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 de Kazaanen. James Morrison tomaba notas frenéticamente, probablemente calculando cómo minimizar el daño a su propia posición. Patricia Webb parecía estar redactando cartas de renuncia. Robert se desplomó en su silla, perdiendo las ganas de luchar. ¿Qué quieres? Quiero lo que siempre he querido. Reconocimiento por mis contribuciones y respeto por mi inteligencia. Como parece incapaz de proporcionar ninguno de los dos, he decidido proporcionármelos yo mismo. La junta directiva nunca lo aceptará, decía semanalmente. La junta directiva no tiene otra opción, a menos que pueda producir $27 millones para el cierre de operaciones de mañana. Sterling Enterprises será insolvente. Me detuve en la puerta. Le sugiero que convoque una junta de accionistas de emergencia para hablar sobre la nueva dirección. Al alcanzar la manija de la puerta, Robert jugó su última carta. Me voy, mientras sus palabras resonaban por la sala de juntas como un clavo ardiendo. Varios miembros de la junta dieron un grito ahogado. Vanessa palideció al ver cómo su boleto de comida se evaporaba ante sus ojos. Me giré para mirarlo. Por un instante, vi al joven abogado del que me había enamorado. Brillante, ambicioso, pero al final débil ante las consecuencias reales. Es una decisión sabia, Robert. Haré que mi abogado prepare también la documentación necesaria para nuestro divorcio. Una vez que hayas asegurado el futuro de la empresa, podremos hablar sobre la división de nuestros bienes personales. Salí de la sala de juntas siendo una mujer distinta a la que había entrado. A mis espaldas, oía susurros frenéticos y el rasgueo del bolígrafo de Patricia mientras comenzaba a controlar los daños. Los tacones de Vanessa resonaban rápidamente contra el suelo de mármol mientras corría tras Robert, probablemente ya calculando su propia estrategia de salida. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave tintineo y por fin me permití una pequeña sonrisa. 23 años de invisibilidad me habían enseñado lo visible que podía llegar a ser cuando así lo decidía. El ascensor descendió en completo silencio, llevándome lejos de 23 años de mi vida. Cuando se abrieron las puertas del estacionamiento, sentí que entraba en un mundo completamente diferente, uno donde yo ponía las reglas en lugar de seguir el guión de alguien más. Mi teléfono vibró sin parar durante el camino a casa. El nombre de Robert aparecía en la pantalla con desesperada insistencia. Para cuando llegué a la entrada, el contador de llamadas perdidas había llegado a 43. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso, ansiando el silencio. Dentro de nuestra casa, mi casa ahora, me di cuenta de que todo parecía exactamente igual, pero me sentía completamente ajena. Las fotos de la boda que adornaban el pasillo parecían recuerdos de la vida de otra persona.
La cocina, donde había organizado innumerables cenas para los clientes de Robert, se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Incluso nuestro dormitorio, con su cama California King y mesitas de noche a juego, pertenecía a una pareja que ya no reconocía. Fui directo a mi despacho y saqué la carpeta Manila que había preparado semanas atrás, pero que nunca me había atrevido a usar. Los papeles del divorcio estaban impecables. Cada línea de texto legal representaba una puerta que se cerraba y otra que se abría. En la parte superior de la primera página, en negrita, se anunciaba la petición de disolución del matrimonio. Margaret Elizabeth Sterling contra Robert James Sterling. Me temblaba ligeramente la mano al firmar en la primera línea. Margaret Hartford. Ya había empezado el proceso de recuperar mi apellido de soltera, y verlo escrito fue como ponerme ropa que me quedara bien después de años de usar el vestuario de otra persona. La segunda firma fue más fácil que la tercera. Al llegar a la última página, mi pulso era firme y mi determinación absoluta. Cerré todo en el sobre con la dirección impresa y lo puse en mi bandeja de salida. Al día siguiente, un notificador los entregaría en la oficina de Robert, oficializando nuestra separación ante la ley. Al dejar el sobre a un lado, algo inesperado me invadió. No fue pena ni ira, sino un profundo alivio. Por primera vez en décadas, no me preguntaba qué quería Robert para cenar, ni si debía asistir a algún evento con un cliente, ni cómo apoyar su nuevo negocio. El espacio mental que siempre había estado ocupado por sus necesidades de repente me pertenecía por completo. Esa noche dormí mejor que en meses. Las semanas siguientes se confundieron en una neblina de reuniones legales y papeleo, pero también en algo que no había experimentado en años, una auténtica ilusión por mi propio futuro. Mi abogada, Rebecca Martínez, se convirtió en asesora legal y terapeuta no oficial mientras lidiábamos con las complejidades de disolver un matrimonio millonario. Su documentación financiera es increíblemente exhaustiva. Rebecca comentó durante una de nuestras sesiones: la mayoría de los cónyuges no pueden demostrar ni la mitad de lo que han aportado al patrimonio conyugal. Siempre he sido organizada. Antes, eso volvía loco a Robert. Bueno, ahora te va a ahorrar millones. Su abogado está presionando para una división al 50%, pero según tu historial de inversiones, tienes derecho a mucho más. Entre reuniones legales, redescubrí partes de mí que habían estado latentes durante años. Me matriculé en una clase de fotografía, algo que me encantaba en la universidad, pero abandoné cuando Robert lo declaró poco práctico. Mi instructora, Elena, fotógrafa jubilada de National Geographic, se convirtió en una amiga y mentora inesperada. «Tienes buen ojo», me dijo después de revisar mi primer trabajo. «Ves historias que otros pasan por alto». Siempre había visto historias en los negocios de Robert, en la vida de sus clientes, en la dinámica social de las fiestas corporativas, pero nunca había considerado que mi perspectiva tuviera valor más allá de apoyar la narrativa de otra persona. Mi hermana Sara vino de visita una tarde, aparentemente para ver cómo estaba, pero en realidad para satisfacer su curiosidad por mi drástico cambio de vida. «Pareces diferente», dijo, acomodándose en mi cocina con un café y la expresión crítica que había perfeccionado durante 50 años. «Me siento diferente, más ligera, de alguna manera». «Robert dice que no le devolverás las llamadas. ¿Está preocupado por ti?» La miré por encima de mi taza de café. «Sara, ¿cuándo fue la última vez que tomamos un café sin hablar de Robert, sus necesidades, sus negocios ni sus problemas?» Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, dándose cuenta de que no lo recordaba. «Exactamente. Incluso ahora, estás aquí por él, no porque quieras pasar tiempo con tu hermana». Se sonrojó. «No es justo. Es completamente justo, y no es tu culpa. Les enseñé a todos a verme primero como la esposa de Robert y después como Margaret. Pero esa persona ya no existe». 3 meses después de presentar los papeles del divorcio, hice mi primera gran inversión empresarial como soltera. Una pequeña empresa de moda sostenible dirigida por 2 jóvenes diseñadores que me recordaron a Robert y a mí hace 25 años.
ávidos, brillantes y completamente convencidos de que podían cambiar el mundo. ¿Por qué la moda?, preguntó Rebecca cuando le conté sobre la inversión. Porque están construyendo algo hermoso que no depende de explotar a los demás. Y porque quiero demostrar que puedo identificar el talento y cultivar el éxito sin la aprobación de nadie. La inversión fue como lanzarse desde un precipicio, pero también como aprender a volar. 6 meses después, salía de la inauguración de una galería donde mis fotografías formaban parte de una exposición colectiva cuando lo vi. Robert estaba cerca de la entrada, luciendo mayor y, de alguna manera, más pequeño de lo que recordaba. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada y, por un instante, el tiempo se detuvo. Se acercó lentamente, como si temiera que escapara. «Margaret, qué cara», buscó las palabras. «Pareces feliz». «Estoy feliz, Robert, sinceramente feliz. Me enteré de tu fotografía y de la inversión. ¿Te va bien? Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde siempre, vivir mi propia vida». Asintió y pude ver el arrepentimiento grabado en las arrugas de sus ojos. «Lo siento por todo. Sé que eso no cambia nada, pero necesitaba que lo supieras. Gracias por decirlo. Espero que encuentres lo que buscas». Pasé junto a él hacia la salida, sintiendo que sus ojos me seguían, pero sin mirar atrás. Afuera, el aire de la tarde era fresco con la promesa del otoño. Había quedado para cenar con Elena y su marido, y después un fin de semana para fotografiar paisajes costeros, una vida que yo mismo había creado. Por primera vez en 23 años, estaba justo donde debía estar. La carretera costera se extendía ante mí como un rayo de posibilidades. Mi equipo fotográfico estaba asegurado en el asiento del copiloto de mi nuevo Tesla Model S. Lo compré con mi propio dinero y a mi nombre, pintado del mismo tono azul medianoche que siempre me había gustado, pero que Robert consideraba demasiado llamativo. El sol de la mañana lo iluminó todo con una luz dorada mientras conducía hacia mi lugar favorito para fotografiar, un acantilado apartado con vistas al Pacífico, donde había capturado algunas de mis mejores obras del último año. Habían pasado 12 meses desde aquella noche devastadora en la fiesta de la empresa, y la mujer al volante se parecía poco a la que había sido escoltada avergonzada. Mi pelo, ahora a la altura de los hombros y con reflejos plateados, ya no me sentía obligada a esconderlo, se impregnaba de la brisa del techo corredizo abierto. La ropa de diseñador que antes había elegido para complementar la imagen de Robert había sido reemplazada por unos vaqueros cómodos y un suéter suave de cachemira que había comprado simplemente porque me encantaba el color. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. «La exposición abre en 2 horas. Todavía no puedo creer que presenten 8 de tus obras». La exposición en la Galería Meridian representó todo lo que había logrado este último año. Mis fotografías, retratos íntimos de mujeres que reconstruyen sus vidas tras grandes transiciones, habían llamado la atención de los críticos, que elogiaron su autenticidad pura y su fuerza serena. No se me escapó la ironía de que mi arte hubiera surgido de mi propia transformación. Mientras instalaba mi trípode en el acantilado, guiado por la memoria muscular, pensé en la conversación que tuve ayer con mi asesor financiero. Hartford Ventures, la firma de inversión que fundé hacía 6 meses, acababa de cerrar su tercer acuerdo con éxito. La empresa de moda sostenible había superado todas las proyecciones, y otras 2 startups de mi cartera mostraban un crecimiento notable. «Tienes un instinto especial para identificar el potencial», comentó Rebecca Martínez durante nuestra revisión trimestral. «Estos emprendedores confían en ti porque entiendes lo que significa reconstruir desde cero». El visor me mostró una composición perfecta. Olas rompiendo contra rocas escarpadas, aves marinas surcando las corrientes de viento, el horizonte infinito, prometiendo aventuras aún por venir. Ajusté la configuración y capturé el momento, sabiendo que esta imagen se uniría a las demás en mi próxima propuesta de libro. Resiliencia. Retratos de mujeres reclamadas. Ya había generado interés en 3 importantes editoriales. Mi teléfono sonó mientras recogía mi equipo.
El nombre de Sarah apareció en la pantalla y respondí con sincera calidez por primera vez en años. Margaret, solo quería desearte suerte esta noche. Sé lo mucho que significa esta exposición para ti. Gracias. ¿Sigues pensando en ir en coche? No te la pierdas. Y Margaret, te debo una disculpa. Tenías razón en que me había acostumbrado a verte solo como la esposa de Robert. Conocerte este último año solo como mi hermana ha sido un regalo. Después de colgar, conduje hacia la ciudad con una sensación de ligereza que se había convertido en mi nueva normalidad. La radio sonaba música clásica, las 4 estaciones de Vivaldi, y me encontré tarareando, algo que jamás habría hecho en presencia de Robert. Siempre había preferido el silencio durante los viajes en coche, alegando que la música distraía. La galería bullía de expectación cuando llegué para el montaje final. Mis obras ocupaban una pared entera, retratos en blanco y negro que contaban historias de transformación, resiliencia y autodescubrimiento. Cada fotografía representaba semanas de construir confianza con mujeres que aceptaron compartir sus momentos más vulnerables con mi cámara. «Son extraordinarias», dijo James Whitfield, el dueño de la galería, mientras hacíamos los últimos ajustes a la iluminación. «La forma en que has capturado no solo sus rostros, sino también sus espíritus, es un trabajo conmovedor». La recepción inaugural atrajo a una multitud mayor de la que esperaba. Coleccionistas de arte, críticos y curiosos locales se mezclaban bajo mis fotografías y sus conversaciones creaban un suave murmullo de apreciación. Me moví entre la multitud con seguridad, hablando de mi trabajo con pasión y autoridad, cualidades que siempre había poseído, pero que nunca me habían animado a mostrar. «Disculpe, ¿es usted la fotógrafa?» Me giré y me encontré con una joven de unos 30 años, con los ojos brillantes de curiosidad y algo más. Reconocimiento. «Quizás soy yo. Soy Margaret Hartford. Su trabajo me dice algo», dijo, señalando el retrato de una mujer de unos 60 años, riendo a pesar de las visibles lágrimas en sus mejillas. «Estoy en proceso de divorcio, y al ver estas imágenes, me da esperanza que me espera alegría al otro lado». «Sí la hay», le aseguré. «Puede que sea una alegría diferente, pero auténtica de maneras inesperadas». A medida que avanzaba la noche, me vi envuelto en conversaciones que abarcaban desde teoría del arte hasta estrategia empresarial y filosofía de vida. La gente buscaba mi opinión, valoraba mis ideas y parecía genuinamente interesada en mi perspectiva. La mujer invisible que antes permanecía en silencio junto a Robert en eventos corporativos había sido reemplazada por alguien que llamaba la atención con sus propios logros. Casi al final de la velada, Elena se acercó con una copa de champán y una sonrisa de satisfacción. «3 puntos rojos», anunció, refiriéndose a las pequeñas pegatinas que indicaban las piezas vendidas, y escuché a 2 coleccionistas hablando de encargarte un retrato. Acepté el champán y me tomé un momento para observar la sala. Mi obra cubría las paredes. Mi nombre aparecía en los materiales de la exposición y mi cuenta bancaria reflejaba el valor que otros le daban a mi creatividad. Pero lo más importante es que me sentí completamente yo misma por primera vez en décadas. Más tarde esa noche me senté en mi oficina en casa, ahora totalmente mía, decorada con mis fotografías y llena de proyectos, revisando correos electrónicos de clientes potenciales y editoriales. Las luces de la ciudad centelleaban tras mi ventana y me di cuenta de que, a lo lejos, Robert probablemente estaba trabajando hasta tarde en su oficina, aún buscando la validación que nunca había encontrado. Cerré mi portátil y salí al balcón, respirando el aire fresco de la noche. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas oportunidades para demostrar que el valor de una mujer no se mide por su disposición a desaparecer en la historia de alguien más. El teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. «Vi el artículo sobre tu exposición. Felicidades, te mereces todo el éxito que te espera. Ve». Leí el mensaje de Vanessa 2 veces y lo borré sin responder. Algunos capítulos debían permanecer cerrados.
De pie bajo las estrellas, sonreí a la mujer en la que me había convertido. Exitosa, independiente y, por fin, completamente libre. Esta historia de recuperación del poder te hizo animar a Margaret. Dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Margaret, con calma, le dijo a la junta directiva que iba a recuperar lo que había construido, mientras veía cómo se desmoronaba el imperio de Robert. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.